Ninjas de la vida, vamos a hablar en plata, y es que el press de banca no solo es el rey de las lesiones de hombros y pectoral, va en serio, con montones de referencias que os voy a dejar en las notas del episodio, nunca se ha visto un ejercicio que dé tantas molestias y lesiones como el press de banca en barra, sino que encima es inferior en cuanto a eficiencia para construir masa y fuerza en el pecho. Hoy veremos, ninjas de la vida, por qué esto no es una opinión mía, sino datos respaldados con decenas de estudios que me llevaron, pues lógicamente al verlos meses atrás, a dejar de hacer banca con barra para progresar más que nunca mis pectorales y fuerza de empuje haciendo ejercicios alternativos que vamos a ver hoy. Alternativas al press de banca que al hacerlas han sido de las mejores decisiones que pude tomar nunca en cuanto a entrenamiento. Pero tengo que confesar que al principio estaba un poco, no sé si la palabra es asustado de dejar la banca o reticente a decir, ¿tú crees? Porque claro, cuando pensamos en el press de banca, cuando pensamos no en el press de banca o en el pecho o en el pectoral, sino en ir al gimnasio, lo primero que nos viene a la mente es alguien haciendo un press de banca. Pensamos en el lunes internacional de pecho, el primer ejercicio es la banca en la mayoría de gimnasios de los lunes, por eso hay cola incluso. Y claro, yo estaba pensando que el press de banca era un sinónimo de pectorales desarrollados y que sin esto, ¿cómo iba a tener unos pectorales completos? Pero nada más lejos de la realidad. Solo tuve que hacer un vistazo rápido en los vídeos que hay en la red. Si buscáis por ahí atletas que os gusten de calistenia, de crossfit o simplemente gente entrenando que se graban en el entrenamiento y ni siquiera tienen que ser profesionales. Dices, hostia, tienen unos pectorales realmente desarrollados. Así que lógicamente este pequeño miedo inicial se me pasó por completo. Porque ninguno de estos atletas, ni calistenia, ni crossfit, etc., ninguno utiliza el press de banca como recurso para crecer sus pectorales, trabajar no solo estos músculos, sino también hombros, etc. Y eso que tiene unos pechos, en cuanto a músculos, que son una envidia. Bueno, de hecho, sus pectorales crecen como consecuencia a los ejercicios alternativos que hacen, que no es que tengan como objetivo hacer crecer el pecho, sino que es la consecuencia de hacer esos ejercicios que sus disciplinas les imponen, ¿no? Que casi nunca será press de banca en el caso del CrossFit y aún menos en el caso de los atletas de calistenia. Y sí que algunos vais a empezar a pensar, hostia, la química, ¿no? Se chutan, claro que van a tener pechos, incluso sin entrenar ya te crecen los músculos cuando te tomas química. A ver, entonces yo os pregunto, ¿entonces por qué los pectorales de estos atletas lucen mejor que el de los powerlifters? En serio, la gente que se dedica a levantar banca como profesión, ¿por qué tienen pectorales que lucen peor? Porque no me diréis que los powerlifters no se chutan. Estamos hablando de un atleta que se especializa a hacer press de banca y aún así los pectorales son menos impresionantes en cuanto a striations, a las formas, etc., en comparación con el resto de sus cuerpos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto si hacen tanto press de banca? Pues porque esta banca el press de banca como ejercicio está hecho para competir, no para sentir el pecho y desarrollarlo, sino para ejercer un movimiento de competición. Se basa en la eficiencia del movimiento, que no necesariamente los músculos como tal. Porque mirad, claro que si fueras a competir en powerlifting tendrías que especializarte en press de banca sí o sí, pero si nuestro objetivo es fuerza, hipertrofia, resistencia, funcionalidad, cualquier cosa que no sea especializarnos en un movimiento en sí mismo, como es la banca, entonces no tiene sentido hacer este ejercicio. No tiene sentido hacer press de banca. Un argumento que baso con la evidencia apuntando a que es un ejercicio que funciona peor tanto para entrenar pectoral como también haciéndonos más propensos a lesionarnos. En serio lo digo, no existen ningún tipo de ejercicio que haya causado tantas lesiones como el press de banca. Vamos a verlo aquí en este podcast Biopotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural
que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión, porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. En serio lo digo, no existen ningún tipo de ejercicio que haya causado tantas lesiones como el press de banca. Y no me malinterpretéis, porque nuestro cuerpo está hecho para empujar. Pero ¿podéis pensar alguna situación natural en la que tengas que empujar tumbado y encima haciendo un movimiento natural como es la retracción escapular, como el arqueo, etc.? Fijaros cómo haciendo exclusivamente ejercicios pectorales típicos del gimnasio comercial que se centran demasiado en aislar esos músculos, los pequeños estabilizadores más los músculos más pequeños quedan olvidados, haciendo que haya desbalances que después el cuerpo, muchas veces pasados los años, tiene que sobrecompensar. Entrenar press de banca no tiene ningún tipo de sentido para el cuerpo y es por esto que nos recompensa, vamos a decirlo así, recompensa entre comillas con lesiones, porque la naturaleza no nos hizo evolucionar para movernos así, de la forma contraria a cómo estamos diseñados. En círculos culturistas han tomado prestados incluso esta retracción escapular del powerlifting. La retracción escapular es donde tenemos que levantar los hombros, tirarlos hacia atrás y después hacia abajo, esto mientras estamos en la banca antes de empezar el movimiento. Y en teoría esto se dice, te protege los hombros. Y os dejo en las notas del episodio un vídeo donde explicaba por qué este ritmo natural se rompe y esto realmente no es así. En realidad, este movimiento fue creado no para proteger los hombros o protegerte a ti, sino para reducir el recorrido de la banca un poco más y además también que estés como más sólido, tener más solidez en el movimiento. O en definitiva, no para trabajar el pecho, no para protegerte, no para etc., sino para hacerte más eficiente en ese movimiento, para ganar competiciones y poner más kilos en la barra, que eso es en lo que se centran al fin y al cabo. Esto hace que desgraciadamente sea muy normal sentir dolor de hombro en el press de banca, porque la mecánica del movimiento no nos coincide con el ritmo natural de los músculos del pecho, sobre todo haciendo este arqueo, retracción escapular, etc. ¿Vale? El pectoral mayor está diseñado con la función principal de aducción del húmero, algo que no hacemos en la banca. O sea, de mover el brazo desde la posición abierta hacia dentro del cuerpo, el movimiento que hacemos cuando abrazamos, ¿no? En cambio, mirad que durante el press de banca, el movimiento que hacemos no es este, sino una extensión de codo. Y claro, como no lo estamos activando de forma óptima, alguien tiene que llevarse la carga del peso a la barra, ¿no? Y ya podéis intuir quién se lleva este peso. ¿Quién se llevará este peso? Entonces la vida, pues, ¿quién se lo va a llevar? Serán todas las articulaciones involucradas en el movimiento, incluyendo el hombro, ¿vale? Los rotadores externos del hombro, aquí incluimos también el manguito rotador, están en una posición de, llamémoslo, insuficiencia pasiva. ¿Qué significa esto? Pues que están el máximo de estirados que pueden, sin posibilidad de generar suficiente fuerza, a pesar de que esto es precisamente lo que les estamos demandando. Por esto, las lesiones tipo desgarros de manguito rotador o tendinitis son tan habituales en el mundo del press de banca. Pero es que además es esta tensión en las estructuras del hombro cuando hacemos press de banca, que si encima no hacemos el esfuerzo de acompañarlo de forma rutinaria ya con ejercicios que promueven la movilidad del hombro, porque la banca es desequilibrada muscularmente hablando, con lo que comentaba hace un momento, pues esto nos lleva a más lesiones que virtualmente cualquier otro ejercicio del gimnasio, ¿vale? Llevándonos a posturas encorvadas, disminución de movilidad articular, la tensión del peso en la estructura del hombro, o sea, factores que lógicamente multiplican lo peligroso que es en personas que ya de por sí tienen mala postura o que tienen los músculos estabilizadores débiles. A mí mismo me estaba disparando en el pie porque después de años ya ando jugando a videojuegos, ahora ya no, pero lo había hecho mucho, también trabajando sentado, ¿no? Me he empezado a preocupar por estas cosas de la movilidad, del movimiento, relacionados no tanto con la estética, sino con la salud, más tarde, y el press de banca sin duda no ayudaba demasiado nunca ha ayudado a esta posición, ¿no? Por esto tenemos la imagen del típico tío cachas croissant. El croissant es porque hace más empujes que tirones, ¿no? Y está así como encorvado hacia adelante. Por eso siempre será una mejor opción elegir alternativas al press de banca que no
hagan de multiplicador a estos factores, ¿no? Ejercicios que permiten mayor libertad de movimiento para que pueda haber una mejor, llamémoslo, mejor alineamiento de la función natural del pectoral hacia adelante, ¿vale? Esa abducción del húmero de la que estábamos hablando. Con el press de banca lo que sucede es que esta falta de libertad, recordad que en este podcast de todo lo que hablamos, todo lo que se interesa es relacionado con la libertad, así que lógicamente teníamos que hacer mención a alternativas que nos dieran más libertad. En este caso, el press de banca nos saca libertad con falta de libertad de movimiento que restringe los deltoides, haciendo que nuestros hombros cada vez puedan moverse menos y menos y menos y menos. Lo decía el propio levantador olímpico chino, el bueno de Luo Xiaoxun, no sé si se pronuncia así, ¿vale? En una entrevista subtitulada en inglés que os dejo en las notas de los comentarios. Tiene un cuerpo súper estético, es verdad que el pecho no lo tiene voluminoso, pero sí que lo tiene con formas, ¿no? Claro que este señor es un especialista de los levantamientos olímpicos, pero igualmente tiene un pecho que muchas personas, sobre todo los que empiezan a entrenar o incluso intermedios o incluso avanzados, desearían tener. Y realmente a mí me había pasado cuando había estado haciendo CrossFit. Estaba viviendo en Suecia y la primera vez que intenté hacer una sentadilla con la barra por encima de la cabeza, no podía. O sea, por mucho que tuviera la barra sin peso, por temas de movilidad de hombro, no podía levantarla. De hecho, me estuve como horas en el box de CrossFit, eso hace años ya, y el día siguiente tenía agujetas en los hombros, cuando yo nunca había tenido agujetas de hombros, solo por el hecho de intentar estabilizar la barra por encima de mis hombros. Me faltaba movilidad y es algo que cuando empecé a entrenar el pino, cuando empecé a practicar el pino, continuamente era mi factor limitante. No era la fuerza de los hombros para mantenerme boca abajo, no era la fuerza o la falta de fuerza en pies o algo por el estilo, sino el factor limitante que me hacía que fuera una banana, que fuera un plátano haciendo ese pino, era sin duda el factor de la movilidad de los hombros. La cantidad de personas que se quejan de no sentir después el pecho cuando hacen press de banca también es proporcional al número de personas que terminan lesionándose. No es casualidad que sea mucho más difícil sentir una conexión entre la mente y el músculo haciendo press de banca con comparación con otros ejercicios alternativos, haciendo que la mayoría de gente sienta como les trabaja más los hombros y los tríceps, que se llevan la mayor parte de trabajo cuando están haciendo la banca, que no el pecho. Así que es otro de los problemas del no sentir el pecho. Esto sin contar de que se trata de un ejercicio donde todo está fijado. Cuando queremos hacer press de banca tenemos la barra fijada, el banco fijado, donde ponemos la banca también está fijado, la barra. O sea, este trabajo tan estático es otro de los factores que hacen tan difícil que sintamos el pectoral contrayéndose, ¿no? Y trabajando como es debido. En la vida he tenido yo agujetas después de hacer bancas, como mucho en los hombros. Mis agujetas de pecho siempre han venido por otras variaciones y alternativas. Si encima en la banca le sumamos la biomecánica individual, como, la longitud de nuestros brazos, la movilidad de los hombros y en general nuestra estructura, es normal que se haga muy difícil notar el pecho. Una mejor alternativa a la barra sería hacer un press de banca con mancuernas, ¿vale? Pero el problema es que llega un momento en el que si eres fuerte, el entreno se convierte en llevarte la mancuerna al pecho. Es decir, llega un momento que vas progresando, lo cual es fenomenal, sobrecarga progresiva, todo el rollo, pero después te pones las mancuernas aquí en las rodillas, te las tienes que subir y quizás tengas éxito, seguramente tienes éxito, pillas un poco de momentum, un poco de técnica, va bien, pero ya hay tanta energía puesta, tanto mental como física, en levantar las mancuernas, que si tuvieras un sistema que te las hubieran dado, pues bueno, de alguna manera hubieras podido destinar esta energía para el pecho, ¿vale? Quedando súper fatigados antes de empezar a hacer la primera repetición efectiva, lo que me va perfecto para hilar que por esto es normal que el press de banca no solo se lesiona a mucha gente, sino que encima es de los ejercicios que cuesta más progresar. Con todo esto, ¿cómo vas a progresar en el press de banca, ¿no? Estamos creando un entorno en el que el músculo pectoral no puede generar suficiente fuerza para mover la barra. Y no estoy hablando debido a la hipotética fatiga de entrenar, sino a no podemos generar la suficiente fuerza mecánicamente. O sea, nos estamos poniendo en una desventaja mecánica
en la que se encuentra el músculo, ¿vale? Erróneamente esto lo percibimos como que estamos entrenando al fallo, qué bien, cómo lo siento, etc., pero nada más lejos de la realidad, porque no estás fallando, no está el músculo fallando, sino que es la resistencia. Tenemos esa tendencia a sobrecargar el press de banca, buscar máxima tensión mecánica a pesar de estar en una desventaja mecánica, cuando es paradójico, porque he visto estudios que afirmaban que los sujetos llegaban a tener más activación del pectoral con altas repeticiones en comparación con las bajas. Esto lo hablábamos en el episodio sobre el método Bilbo con Jesús Varela, el episodio que hice yo, etc. Mencionaba estos estudios que también os voy a dejar en las notas del episodio y un pequeño vídeo resumen por si queréis rápidamente de qué estoy hablando. Que, bueno, dicho de otra manera, con estos estudios decían lo mismo, pero al revés, decían que sí, tenían más activación pectoral con altas repeticiones, o otros estudios que lo confirmaban diciendo que levantar peso lento, estamos hablando de 5 segundos de bajada más 5 segundos de subida, la activación del pectoral bajaba casi un 40%. En lenguaje ninja, esto significa que la búsqueda de la tensión mecánica pesada constante en la banca nos llevaba a una desventaja para activar el pectoral. Veremos en un momento ejercicios alternativos y sus variaciones que han demostrado ser mejores para notar el pecho, para trabajarlo, etc. Esos atletas de CrossFit o de calistenia que hacen montones de flexiones, etc., de los que hablaban, por ejemplo, para contraer en su dirección natural del pecho, ¿no? Y por lo tanto llevarnos más crecimiento muscular como hacen estos atletas. Y otro factor negativo del press de banca del que poco se habla es de todo el material que nos hace falta para realizar un triste ejercicio de pectoral que encima es inferior en todos los sentidos, para la salud y también para el desarrollo pectoral, ¿vale? Inferior en eficiencia, inferior en cuanto a lesiones y encima nos obliga a ir a hacerlo en un gimnasio comercial o montar tu gimnasio en casa, lo que sea. En cambio, todas las alternativas que existen no solo nos evitan las lesiones y nos hacen más efectivos, sino que también nos hacen más eficientes. ¿Por qué? Pues porque nos permite adoptar filosofías minimalistas en el entrenamiento, necesitando virtualmente nada de material o muy poco. Menos de 50 euros, menos de 100, segurísimo. No te hace falta comprarte un banco, una barra olímpica, etc., discos, el soporte, todo el rollo. ¿Y cuáles son esas alternativas? Os las dejo listadas en las notas del episodio, pero voy a mencionar dos muy importantes que estas, según la biomecánica, según los estudios, lo efectivas que son y lógicamente vistos por estas atletas, vamos a mencionar como medalla de oro. Ambas se llevan la medalla de oro. Ahora que hace unos pocos meses había las Olimpiadas y algunas personas podían incluso compartir medalla de oro, algunos atletas, pues estos dos ejercicios que vamos a mencionar ahora son los que se llevan la medalla de oro. ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Las flexiones es, como hacen los atletas calisténicos, es uno de estos ejercicios, lo puedo avanzar, pero os voy a decir una variación que algunos atletas de estos calisténicos también hacen, que es incluso superior. El caso es que las mejores alternativas al press de banca podrían ser las flexiones en anillas, flexiones normales en el suelo, press de pecho con mancuerna, press de pecho en máquina Smith, si las sientes bien, porque realmente las máquinas Smith son, eso daría para otro episodio. Un press inclinado de mancuerna, fondos en paralela, press de pecho en máquina, press con bandas de resistencia, las gomas elásticas como las que vendemos en la tienda, press de pecho con el cable, press con kettlebells, también las pesas rusas,
Pero ¿cuáles son las mejores? Vamos a empezar de las que sin duda son superiores y totalmente olvidadas, porque cuando empiezas a entrenar este ejercicio, lo haces en casa, junto con los abdominales. Acostumbra a ser así. Ves a Son Goku entrenando en Dragon Ball, en Bola de Dragón, o a lo mejor en gimnasia, en el colegio, en el instituto, te hacen hacer abdominales y empiezas a hacerlos en casa y haces unas cuantas flexiones, porque es lo que todo el mundo, todo niño, todo adolescente o preadolescente puede hacer. Son estas olvidadas flexiones. Después, cuando vas al gimnasio en serio, te olvidas de hacer flexiones, extrañamente. Empiezas a hacer todas las máquinas que hay alrededor y las flexiones quedan olvidadas. Pero sin duda son superiores, ¿vale? Si vas a un gimnasio a las 7 de la mañana, verás a tíos haciendo banca que ya no se levantan del banco. Son las 7 de la mañana, están ahí tumbados porque, joder, se han forzado a ir al gimnasio. Están ahí tumbados como si estuvieran a casa la suegra. Sé que ya andan ahí descansando y pensando lo bien que estarían en su cama si las excusas para no ir a entrenar se hubieran apoderado de ellos. Y es que, a diferencia de la banca, las flexiones no tienen nada de esta pasividad, ¿vale? Algo que de hecho pues, es positivo para el cuerpo. Como las flexiones tenemos que estabilizarnos, tiene que haber una proactividad, una estabilización, hay más activación muscular. Como siempre, esto os lo digo respaldado por estudios en las notas del episodio, y recordemos que ese balance, el hecho que tengamos que estabilizarnos, la estabilización es una función directa de la fuerza. Los estudios nos demuestran que cuando ganamos estabilidad, es decir, trabajando los estabilizadores con ejercicios que los trabajen, lógicamente, pues también nos volvemos más fuertes. Es como una ganancia indirecta de hacerlo, ¿vale? No solo más fuertes en los estabilizadores, sino que hay una transferencia directa en los ejercicios que consideramos compuestos. O sea que si dejas de hacer banca para centrarte en otros ejercicios tomándotelos en serio, con sobrecarga progresiva y todo el rollo, en unos años te puedes poner a la banca y verás o que no solo no has perdido fuerza, sino que incluso te has vuelto más fuerte gracias a estos factores. Pero es que además las flexiones son claramente menos lesivas que el press de banca, porque reducen, además muy significativamente, la sobrecarga en las muñecas, los hombros y los codos. Aparte también porque estamos redistribuyendo de nuestro propio cuerpo de una forma más equitativa en vez de que se lo lleven las articulaciones como en el press de banca. Y además de que las podemos hacer en cualquier momento sin banco y en casa o en cualquier lugar. ¿Y qué significa esto? Pues que seremos más propensos a hacer más volumen total de entrenamiento con flexiones que con banca. Si realmente ayer mismo, y hoy seguramente lo volveré a hacer, estaba motivado, digo, venga, porque estaba motivado, me hice 20 flexiones y cuando no estoy motivado también me hago 20 flexiones. Lo puedo hacer en cualquier momento. Pero es que aún podemos ir un paso más allá en cuanto a la versatilidad, porque también para las flexiones los beneficios de entrenar con anillas son absolutamente increíbles. Indagaban esto en el episodio 585, pero flexiones con anillas, ¿vale? Las anillas de gimnasia nos permiten reforzar todos los estabilizadores y volver a lo que es la articulación del hombro más antifrágil gracias a esta versatilidad. Y cuando digo hacer flexiones con anillas, es bajar las anillas desde donde las cuelgues al máximo abajo, de modo que haya como 4 dedos de distancia entre el suelo y las anillas, para que puedas hacer tus flexiones en las anillas y abrirte bien. O sea, se adapta al movimiento natural de tu cuerpo. Podemos cambiar la dificultad variando el ángulo, la inclinación, poniendo más resistencias con un chaleco, unas gomas de calistenia, elevando los pies, elevándolos menos, etc. Con esto podemos enfocarnos más en la parte superior o inferior del pecho, haciendo que seamos más efectivos, sea cual sea el objetivo de nuestro entrenamiento, ¿vale? Y todo gracias a las anillas. La inestabilidad de las anillas hace que los músculos tengan que trabajar más para mantener este control, ¿vale? Que encima haya más estiramiento del pecho durante la parte céntrica, lo que está demostrado que lleva a más masa muscular, ¿vale? Todo esto traduciendo lógicamente una fuerza más como funcional de 360 grados. Y os dejo en las notas del episodio yo mismo haciendo 120 flexiones divididas en media hora con las anillas en uno de mis entrenamientos que a veces me grabo y pongo en el canal secundario. Os lo dejo también en las notas del episodio. Más que nada porque creo que no hay nada como una buena sesión de EMOM, de Every Minute on the Minute. Este método indagaba a fondo en el episodio 577 y en este caso lo hacía con las flexiones. Tengo un día que el primer ejercicio es un EMOM de 20 minutos o 30 minutos o 15 minutos de flexiones de anillas, que es mi
mi día donde el ejercicio principal es un empuje que es básicamente horizontal, ¿vale? Hago ahí las flexiones de anillas que realmente te deja una congestión que yo nunca he sentido haciendo un press de banca tradicional. ¿Y quién piensa sacarse 120 flexiones en anillas pensándose que no reportará ningún tipo de beneficio en la fuerza resistencia o algo así a largo plazo, ¿no? Que se lo digan a los atletas de calistenia que comentábamos al principio. Unos atletas que también verás cómo hacen no solo muchas flexiones, sino la otra medalla de oro de las alternativas del press de banca y son los fondos en paralelas. Los fondos en paralelas, especialmente cuando los hacemos un poco inclinados hacia adelante, pero manteniéndonos rectos y apretados, es superior al press de banca porque haciéndolos así tiene mayor activación del pectoral mayor y de los tríceps en comparación con el press de banca, ¿vale? Claro que a diferencia de estar tumbados de forma totalmente pasiva, inmóvil y fija, pues con los fondos en paralelas requieren que el cuerpo haga un esfuerzo extra de estabilización durante todo momento. O sea, algo que no solo nos hace fortalecer de una forma más extra el pectoral mayor, sino que hace que haya más coordinación neuromuscular para estabilizar todo lo que es el tren superior. O sea, en el fondo, ahora que estábamos hablando de fondos, esto no es solo una métrica de salud, sino también una métrica muscular que hace que los fondos sean superiores al press de banca para desarrollar fuerza funcional. Y otra ventaja que les hace superiores es que, al igual que las flexiones, que también nos permite más rango de movimiento, con los fondos en paralelas es más de lo mismo. Como bajamos el cuerpo por debajo del nivel de las barras, o al menos así tendrías que hacerlo, que los hombros te bajaran un poquito más de lo que es la paralela de tus brazos, se consigue un estiramiento más profundo del pectoral mayor, algo que está asociado a más hipertrofia. Y esto sucede porque este recorrido completo crea una tensión más prolongada de estiramiento muscular. Y esto sin contar que el press de banca tiene una carga más contundente en la columna vertebral, ¿vale? Especialmente si haces ese arco excesivo en la espalda baja, que es otro de los grandes consejos del powerlifting. De nuevo, el powerlifting está hecho para especializarte en movimientos y hacerlo lo más eficientes posibles en cuanto a ejecución para ganar competiciones, no para que estés sano. Dime cuál es la edad media de los gimnastas comparado con las de powerlifter, ¿no? En cambio, los fondos permiten una posición que es más natural para los hombros y no requieren un soporte lumbar porque el peso está más bien distribuido, ¿vale? Haciendo que sean mucho menos propensos a lesiones, al fin y al cabo. Y al igual que las flexiones también, como no, la versatilidad de los fondos también gana por goleada a la banca. Los podemos modificar para que se adapten tanto a nuestro nivel, pero también a músculos específicos dependiendo de la inclinación que hagamos con el cuerpo, de lo que queramos hacer y de cómo pongamos las piernas también. Si te pones en forma, ¿cómo os lo diría? En forma de triángulo estirado así, con las piernas hacia adelante, enfocas más el pecho, etc., ¿no? Podemos añadir también una goma elástica para que nos asista un poco, aunque es un poquito menos eficiente en comparación a que te asista con las dominadas, por ejemplo. Pero bueno, también asiste esa goma elástica, o si dices, bueno, es más fácil para mí, quiero poner más peso, te poner un cinturón lastrado o un chaleco, ¿no? Y claro, la banca está anclada a una posición fija y hace falta que tengamos un equipo específico de al menos cientos de euros, como os comentaba, ¿no? Necesitas la barra fija, necesitas el banco, necesitas la barra, los discos, etc. O sea que en cuanto a material y minimalismo, los fondos también ganan, porque te puedes comprar unas barras fondos paralelas de estas que se sacan y se ponen por 100 euros o lo que sea, ¿no? Y en las notas del episodio os voy a dejar también una lista de los materiales más básicos o necesarios que sin duda, bueno, puedes comprarte unas anillas mismas, las que tenemos en la tienda mismo. Claro que lógicamente a mí me encanta hacer fondos en paralelas. Las haría solo en anillas y no lo descarto de hacerlo exclusivamente así, pero ahora me gusta combinarlo poniendo más énfasis en las paralelas simplemente porque me encanta sentirlos así. Además puedo hacer pliométricos con los fondos en paralelas. En anillas no me puedo dejar ir porque me meto una hostia, pero en paralelas sí que puedo hacer como saltitos en los fondos de la potencia que llevo, ¿no? Al fin y al cabo. Así que ya veis, las alternativas son flexiones en anillas y unos buenos fondos. Si os lo tomáis en serio, porque claro, la gente asocia el press de banca con una buena sobrecarga progresiva, piensa en el press de banca, ¿no? Con meterle realmente caña y tomárselo en serio, pero en cambio
cuando pensamos en flexiones pensamos en un montón de repes sin ningún tipo de progresión específica, pero nada que ver. Realmente yo lo estoy haciendo ahora con tiempo, te pones un chaleco, te pones no sé qué, ¿sabes? O sea, realmente si te lo tomas en serio, la progresión es mucho más 360 grados, es mucho más potencial. Así que ya lo sabéis, otra semillita para traeros a casa, para considerarlo, para ser más funcionales, para sobre todo entrenar a largo plazo, cosa que con el press de banco es menos probable por todas las lesiones que a largo plazo conlleva, según los estudios. No quiere decir que te tenga que tocar, pero podría ser perfectamente. Así que gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos dentro de Sociedad Ninja con todos los recursos que compartimos con los miembros, los entrenos, etc. Gracias también, oyente medio, por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast Biopotencial de Pau Ninja.